Primero, porque... Oye, este micrófono está muy duro, Tico. Qué bueno verles esta mañana, qué bueno poder, también que tú puedas ver al hermano que tienes allá al lado. Voltea la mirada así atrás, atrasito, al lado, y dile, qué bueno que estás aquí, qué bueno verte. Tenía una semana sin verte. Y qué bueno que hemos estado en estos días compartiendo. Yo no sé cuántos vinieron el domingo pasado. Si no vinieron, se lo perdieron. Pero a mí el domingo pasado me pasó una cosa bien especial. Y es que le he estado pidiendo a Dios, y con mi esposa hemos estado orando, porque Dios nos oriente hacia sus propósitos. Me ha estado pasando eso de una manera... Me pasó de una manera bien rara y le estaba pidiendo a Dios, y ese domingo el pastor vino y dijo, yo me miraba con Stephanie porque fue impresionante, era lo que estábamos hablando. Yo decía, es lo que estábamos hablando, y decía que el Espíritu Santo cómo lo dirige a uno hacia sus propósitos, hacia lo que Dios quiere. Fue cada palabra que dijo, yo le dije, Stephanie, tenemos que buscar la prédica, pero no la vimos después, queríamos verla otra vez. Y yo me quedé inquieto con el tema, y quise también seguir en esa misma línea. Pero qué interesante que Dios, como hay momentos de la vida del hombre que Dios quiere hacer algo, y a veces nosotros estamos muy distraídos sobre lo que Dios quiere hacer. La vida del hombre no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ojalá fuera eso. Y estos días yo busqué un libro que a mí me gusta mucho, creo que fue el primer libro que me regalaron alguna vez, el libro de Rick Warren. Fue su tesis de doctorado, para el doctorado en teología. Se llama Una vida con propósito. Seguramente todos lo hemos leído, pero yo quise de ese libro extraer unas cosas, o traje unas cositas, unas palabras que me marcaron y que son buenas para introducir el mensaje de hoy. Miren lo que dice Rick Warren, hablo comillas, dice: el propósito de la vida del hombre excede mucho sus propios logros, su tranquilidad e incluso su felicidad. Es mucho más grande que tu familia, que tu carrera, que tus sueños y tus anhelos más vehementes. Entonces, cuando uno lee eso, uno dice, o sea, el propósito del hombre realmente es grande. No es vano. Dice, enfocarnos en nosotros mismos no ayuda mucho. ¿Qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Son preguntas que uno se hace. Pero la Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todas las cosas del mundo, las que son visibles e invisibles, comenzaron en Él, en Cristo, y para los propósitos de Él. Por eso cualquier área donde el hombre quiera desarrollarse y no trascienda a lo eterno, puede ser muy loable, su familia puede ser muy loable, dice aquí, pero es una tarea terrenal que termina el día que usted parta de esta tierra. Cualquier cosa. Dígame una cosa buena que usted quiera en la vida, que tú quieras alcanzar, y puede ser muy bonita. Usted puede ser el mejor investigador del mundo y reconocido, pero eso es terrenal y aquí se queda. Los grandes cantantes vallenatos y los grandes cantantes de la música los recuerdan por sus canciones. Ustedes ven las canciones, escuchan la canción todavía escuchan a Diomedes. Dicen los que son de la música que ahora escuchan más a Diomedes que cuando estaba vivo. Sí, así dicen. Pero él dejó su obra escrita, y algún día, cuando ya eso no pegue y no sea importante, ya van a dejar de escuchar a Diomedes. Ya no se escuchará más. Como se ha dejado de escuchar a muchos artistas importantes, por ejemplo, a esos brasileros que cantaban muy bonito, pero son de una generación que ya nosotros no somos. Pero toda tarea que el hombre emprenda en la vida tiene un límite. Sin embargo, Dios a nosotros nos ha creado con un propósito. Cuando escuchamos recomendaciones que no son malas, como por ejemplo, me senté una vez en una clase y el maestro estaba diciendo, piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, sé disciplinado, cree en ti mismo, involucra a otros y nunca te des por vencido. Posiblemente esto te lleve al éxito, lo que no significa que cumplas el propósito de Dios en tu vida.
Eso es una cosa distinta, son dos cosas distintas. Una cosa es tener éxito en la vida, tener una buena empresa, una buena familia, construir, y otra cosa es cumplir el propósito de Dios en mi vida. Son dos cosas completamente distintas. Y por eso en estos días yo les decía que me senté, yo no sé si es la edad, yo no tengo muchos años, yo tengo 46. Pero yo creo que me puse a pensar y dije, pero no quiero gastar los que me queden, no los 30, los 40, no sé cuántos me quedan. Dios sabe. No quiero gastarlos en tonterías. Eso es lo que le decía a Estefan. Ay, no quisiera gastarme esos años que son valiosos en tantas cosas que no son, que yo siento que le dedico mucho tiempo, pero que no son trascendentes. Yo quisiera trascender. Y en eso me estaba pensando, en estos días he estado, yo no sé si usted quiere trascender en su vida. Yo quiero trascender en mi familia, por ejemplo. Que mis hijos sigan adorando a Dios, que mis hijas prediquen el Evangelio de Dios. Yo quiero trascender allí, dejar un legado allí en mi familia. Yo quiero trascender en mis discípulos, que un día me recuerden, como decía el maestro aquel, que se paraba en una clase y decía, yo quiero trascender así. Esa es la manera como yo quiero trascender en este mundo. Yo no quiero trascender para que digan que fui un escritor importante o que fui un gran músico. No es lo que quiero. ¿Será que nos bastará entonces con el éxito profesional o el cumplimiento de los sueños particulares? Yo creo que el Señor, cuando lleguemos allá arriba, nos va a preguntar, ¿en qué te gastaste los años de tu vida? Yo creo que nos va a hacer esa pregunta. ¿Qué hiciste con los años que te di? Y lo peor, según la Biblia dice que Él nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con los dones que te di? Porque saben una cosa, ustedes tienen dones y no son iguales a los dones del que está sentado al lado tuyo. Algunos tienen más que otros. Eso dice la Biblia. Y conforme a esos dones se le va a reclamar a unos o a otros. ¿Qué hiciste con esto? Qué cosa tan bonita. Yo me acuerdo de alguien que dijo una vez, cuando yo estaba muy joven, yo era el maestro del Instituto Bíblico y tenía como 20 y pico de años. Y enseñaba en una iglesia que quedaba por allá por el Junín, por allá, por el Paraguay. Yo no me acuerdo, es una loma así grandísima, de la hermana Lola, la pastora Lola. Y ahí estaba enseñando, me acuerdo que enseñaba Pentateuco. Y esa señora me dijo una cosa, ella es como medio profeta, da miedo a veces. Te sientas con ella y habla y la miras a la cara y te empieza a decir cosas raras. Entonces tú te asustas y dices, miércoles. Y esa señora Lola me dijo, Dios te va a usar. Me dijo así con esos ojitos. Y yo no entendía por qué me decía eso. Dios te va a usar grandemente, hermano. Es esas iglesias así que son. Y yo le pregunto a Dios si eso que me está pasando hoy es lo que Él estaba esperando. Yo creo que no. Yo creo que vienen cosas mejores. Yo creo que vienen cosas mayores. Solo es que yo disponga mi vida para que eso suceda. Entonces yo quiero contarles y confesarles que estoy en esa transición de mi vida. Estoy como haciendo una transición rara. Y me está pasando eso. No sé si lo que te voy a compartir hoy te va a animar, pero yo quiero hablar de 3 consejos para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. 3 consejos, nada más. Y quiero basarme en cosas que están en la Escritura. Primer consejo, yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14. Primer consejo es, camina por la senda correcta. Desecha la tentación de distraerte en otros caminos. Primer consejo, camina. Hay muchos distractores. El maestro Alberto Sierra decía, el mundo lo tiene todo y te puede ofrecer todo. ¿Cierto, maestro? El mundo te puede ofrecer lo que tú menos piensas. Y a veces nosotros cometemos el error de andar en esos caminos y decirle al mundo, no, sí, ay, qué bonito, me siento. A Jesús le pasó algo similar. Juan capítulo 6, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, la gente, entonces, al ver la señal que él había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que lo iban a venir
y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Entonces, fíjense lo que es la gente, ¿no? La gente ve que él hace un milagro, multiplica panes, peces, y dice, este es el profeta. Y a nosotros en la vida nos pasa así. La gente te ve en el mundo y dice, qué tremenda cosa. Y uno comete el error, qué tremendo profesional, y uno comete el error de seguir el camino creyendo que cuando a Pedro se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿cómo te va a pasar eso? Le dice, apártate de mí. Y esta no fue la única vez que Jesús le pasó eso. Hubo gente que se acercaba, y hay como 10 pasajes de la Biblia en la que Jesús tenía la misma conducta. La gente se acercaba para adularlo, para montarlo por ahí arriba, y él decía, calma, calma, espera. Y yo quiero hablarles un poquito del contexto de este pasaje, porque es que aquí hablan la gente dice, verdaderamente este es el profeta. No un profeta, el profeta. O sea que están hablando de una persona que ellos esperaban que viniera. Y lo cierto es que en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice la profecía que habla Moisés, dice que un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, tu Dios, y a Él debes oír. O sea, Moisés al pueblo de Israel, a la segunda generación, en el libro de Deuteronomio les dice que Él va a levantar un profeta. Y ellos estaban atentos a eso. Con más razón, creían que era ese profeta porque Moisés, ¿qué hizo? Dice que oró para que cayera pan del cielo, ¿verdad? Y entonces Jesús estaba haciendo algo muy similar. Cuando ellos vieron la cosa y dijeron, no, este es el profeta, este era el que dice Deuteronomio que iba a venir. Y entonces ellos pensaron, no, si se parece a Moisés y ya nos da pan, entonces él tiene el potencial de hacer lo mismo que hizo Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Entonces él dijo, no, en el contexto en que vivimos nosotros, este es el hombre que nos va a liberar de la esclavitud o del yugo romano. Y Jesús, entonces, cuando entiende el mensaje y cuando entiende lo que quieren hacer con él, se retira y se va solo. En el versículo 15 dice que iban, el verbo iban significa literalmente que estaban a punto de una acción inminente, es decir, ya lo iban a coronar rey, pero él se dio cuenta y dijo, no voy a caer en esa trampa. Sabes, el mundo nos mete en esa trampa a nosotros a veces. A veces nosotros estamos en ese punto de la vida en el que el mundo nos ofrece una cantidad de cosas. Yo no sé si, por ejemplo, los cantantes famosos, yo he visto cantantes famosos cristianos que se vuelven tan famosos que les dan premios, que les dan tantas cosas y caen en el peligro ese hay un peligro ahí latente en volverse una estrella famosa o servirle a Dios. Yo siempre he hecho la historia de Billy Graham, que le ofrecieron ser presidente de la República de Estados Unidos. Y él dijo, no. Hizo lo mismo que Jesús. Dijo, no, ¿cómo voy imagínate, cómo voy a rebajar yo mi llamado? Y yo fui llamado a cosas más grandes que ser presidente de Estados Unidos. Y cuando tú ves la vida de Billy Graham y sus hijos y su familia, tú te das cuenta, un tipo que tenía claro que él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y eso para él era una cosa enorme, porque ese era su propósito. Él vivía haciendo eso. Y no había cosas que ese tipo lo llenara más que eso. Entonces, a Jesús le pasó lo mismo. Jesús no se impresionó, ni fue seducido por la multitud que quería hacerlo rey. Él le dio la espalda a la multitud y dice que se fue, no en esta versión, no en este evangelio de Juan, pero sí lo dice en el Marcos 6:46, dice que se fue para orar. O sea que la tentación, porque es que Jesús es rey. Entonces el diablo es, si Jesús se convierte en rey ahí, no va a la cruz. Entonces el diablo sabe cómo atacarlo a uno. Y la gente quería hacerlo rey. Él es rey ya.
No tenían que hacerlo rey, él ya era rey, pero él quería reinar de una forma distinta en nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús reina en sus corazones? Bueno, entonces él es rey. ¿Por qué usted no hace las cosas que no debe hacer? Porque él es rey. Dice, no, este es mi rey. ¿Cómo yo voy a ir en contra de mi rey? Entonces, de esa forma, él se va. Procuraban forzarlo a un rol que él dijo que no. La misma multitud que gritaba Hosana o que gritó Hosana al rey, ¿se acuerdan? Fue la misma multitud que lo crucificó. Las multitudes y la gente, yo veo los youtubers, los influencers, tienen periodos de caducidad. Yo tengo un amigo que es influencer, él es youtuber, ya se ganó la youtuber porque enseña videos de bioquímica y esas cosas. Lo ves tú, bienvenidos. Yo siempre le digo, tú eres el personaje que siempre pone la risa alegre. El youtuber de los compañeros de trabajo. Bienvenidos, hoy les voy a hablar del jengibre. Entonces empieza a hablar de su tema bien chévere. Yo le doy me gusta y todo para que le siga sumando. Pero a mí me encanta porque un día en una conversación bien amena con él, bien íntima, Abi, ¿cómo te está yendo con eso? Herda, viejo Jaime, eso es una tortura. Imagínate, eso toca estar haciendo video para uno por medio le llega una platica ahí, porque no me dan nada, me dan una chichigua ahí. Y el esfuerzo que uno hace, yo decía, ¿qué necesidad de ser famoso? Y los otros que cantan, que quieren pegar, también, ese es el mismo tema, es la misma situación. Todo cantante quiere alguna vez que lo escuchen y que ya salga. Yo vi algunos que salieron, una cancioncita y dos y ya fuera, chao, los olvidaron. Entonces ese es el afán en que anda este mundo. Todos quieren ser famosos, Jesús rehusó ese camino. No entendieron que Él vino a establecer un reino basado en la liberación espiritual, no en una liberación política, no en una liberación militar. En realidad Jesús ya era rey, pero no como ellos deseaban. Y aquel rey que había venido a abrir los corazones de los hombres no lo vieron. Intentaron forzarlo, por lo tanto, fallan en obtener el rey que desean. Es importante notar que ni Jesús ni Juan sacan una lección moral de este tema. Cuando uno lee la Escritura, uno espera que él saque una conclusión del tema. O sea, de ese tema, de que me querían hacer rey, no hay una enseñanza en la Biblia. O sea, Jesús siempre sacaba provecho de todo. Siempre tú lo ves, que tira el trigo, la semilla, mira, el corazón del hombre es como la semilla, y saca una enseñanza. Saca una parábola, saca una analogía, pero de este tema no. Es un tema muy de esos temas íntimos que Jesús le pasaban, pero yo siento que él mismo luchaba en su humanidad y se iba a orar a solas. Dice, Señor, yo me imagino a Jesús que se iba a orar a solas y decía, líbrame de esto que no quiero. Luchaba con ese tema de ser rey, con ese tema del ego a veces. Y nos toca a nosotros el ego. ¿Cuánta gente se te ha acercado y te ha adulado y te ha dicho, y tú te sientes, mejor dicho, lo máximo? ¿Cierto? ¿Te ha pasado, cierto? Tú eres lo mejor, tú eres el mejor líder del mundo. Y ahí está. Ese es el diablo. La película, alguna vez se la pueden ver, el abogado del diablo. En la escena final aparece una escena en la que el diablo personificado dice, ese es el peor pecado de ellos, verlo. Ahí caen toditos. El orgullo. Caen como moscas porque nos tocan el ego y nos gusta que nos adulen, nos gusta que nos hagan sentir grandes, poderosos. Tú ves a los jugadores de fútbol que ahorita están jugando fútbol, que les digan que cuando les dicen que jugaron mal, ni te voltean, mejor dicho, ni te dan la entrevista, dicen los periodistas, pero cuando les dicen que Messi, le dicen que el Mesías. Entonces, yo entendí por qué Argentina no ganó nada mucho tiempo. Suben a los futbolistas a un estatus de dioses,
como si fueran dioses. Créanme que los adora. Entonces, somos nosotros tan diferentes de esta gente que quería hacer a Cristo un rey. Cuando nosotros invocamos a Cristo es para que nos dé la fuerza para proseguir con nuestros proyectos. Cuando tú invocas al nombre de Dios y le dices, Señor, ayúdame con este proyecto, ¿lo haces para cumplir tus propios propósitos o para cumplir los propósitos de Dios? Dios es tan bueno que a veces nos apoya, ¿sabes? Que a veces son ideas de nosotros, son esfuerzos humanos y nos apoya. Pero estamos pensando tanto en nosotros que se nos olvidó Él. Que no se trata de nosotros, Él nos da fuerza para hacer, en nuestra oración nosotros decimos, Señor, dame fuerzas para hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo le animo a que usted cambie su oración. Cuando usted vaya a orar, dile, Señor, no me dé fuerzas para hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres hacer. Sea valiente y dígaselo. Hay cosas que uno no se atreve a decirle a Dios. Cuando yo me acuerdo de Alberto Sierra que siempre decía, ñírtale. Hay cosas que uno dice muy ligeramente y Dios se la toma en serio. Señor, pruébame. Ojo con lo que estás diciendo. Señor, pruébame y saldré más fino que el oro. Ah, bueno. Espera para que veas. Señor, trátame. Quebranta mi corazón. Ay. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. ¿Será que le entregas tu voluntad a Dios? Ojo que está diciendo palabras mayores. Cuidado. Ese Dios que es rey se lo toma en serio. Entonces cantamos muy ligeramente. El día que no nos veamos favorecidos, ¿será que seremos igual de agradecidos con Dios? Esa es una buena pregunta que cada quien en su intimidad y en su relación con Dios se debe hacer. ¿Qué tipo de relación tengo yo con Dios? ¿Es una relación que depende mucho de lo que Él me pueda dar? ¿O es una relación que ya trascendió al nivel de decirle a Dios, yo quiero que tú hagas tu propósito en mi vida? Yo le animo respetuosamente, yo sé que usted tiene su intimidad con Dios, a que usted cambie su oración y le diga, ya no le diga más, ayúdame en esto. Dígale, ayúdame, Señor, para cumplir lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame, yo quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero que usted cambie su oración y va a darse cuenta. La gente quería usar a Jesús para sus propios fines y moldearle de acuerdo a sus propios sueños. Buscaban un Mesías que fuera un rey conquistador, que le pisara el cuello al imperio romano, que expulsara las religiones de la tierra, las legiones romanas, ¿no? La gente quiere usarnos para sus propios fines. Nada de eterno, solo cosas que son vanas. Habían visto lo que Jesús podía hacer y seguramente se dieron cuenta, este es el hombre. Y a veces optar por la soledad para orar es el camino. Cuando a usted le pase eso, si a usted le está pasando que ya está en otro camino, ya se metió en otro cuento, y hoy está diciendo, oye, verdad, yo como que he descuidado mi fe. Yo le animo a que usted haga lo que hizo Jesús. Váyase a solas a orar. Y dígale al Señor eso, Señor, ya yo no quiero seguir. Yo quería ser futbolista de los más famosos del mundo. Yo quería ser un cantante de los más famosos. Hombre, pero ya verdad que no, que se haga tu voluntad. Yo quiero realmente encajar en tu propósito. Sabes, el día que tú estés andando en lo que Dios ha preparado para ti, ese día vas a ser feliz. Completamente feliz. ¿Sabes qué va a pasar? Tu corazón va a estar pleno de felicidad. Y es posible que no sea una tarea que para el mundo externo sea grande, ni sea famoso, no, es posible que no pase eso. Pero el día que tú hagas eso, ese día vas a ser feliz, plenamente feliz. Entonces, ese es el primer consejo que te doy. Recuérdalo, camina por la senda correcta, desecha la tentación de distraerte en otros caminos. Segundo consejo, una vez que estés encaminado, sé genuino,
Y no se te ocurra vivir bajo los estándares de éxito de este mundo, para que quedes bien con todos. Segundo, y yo quiero que ahí me acompañen a Lucas capítulo 7, versículo 18. Lucas capítulo 7. Este pasaje es bien interesante porque los discípulos de Juan, dice aquí, entonces los discípulos de Juan el Bautista le informaron de todas las cosas, dice. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Versículo 22 dice: y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que vieron y lo que han oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, entonces Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y empezó a decirle, una vez que los mensajeros llegaron, él tuvo como un discurso, les dijo: díganle a los mensajeros de Juan que yo soy esto, que yo hago esto, que esto está pasando. Una vez se fueron ellos, como en la intimidad, ¿no? Les dice a un grupo que están allí, de fariseos, y dice: ustedes no se imaginan lo que es Juan. Juan. Y mira lo que les dice, versículo 25. ¿Qué saliste a ver? En otra versión dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Un hombre vestido con ropas finas. Dice arriba en el versículo 24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Lo que piensa Jesús de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Más qué saliste a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Mirad los que visten con esplendor y viven en sus deleites, están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que profeta, dice. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, él es el más pequeño en el reino de Dios. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron lo que estaba pasando, reconocieron la justicia de Dios y dice que fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Entonces miren la historia. Juan está en la cárcel, Juan está encarcelado, el mismo Juan que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en una de esas situaciones complicadas que está viviendo en su vida, él dice: pero este Cordero de Dios ni me vino a visitar, ni liberó a Israel, y yo voy a terminar muriéndome aquí. Entra en una crisis y manda a 2 de sus seguidores a buscar a Jesús, a preguntarle realmente si él era verdad el Cristo. Eso fue lo que pasó. Cuando Cristo lo ve, le dice: yo sí soy el Cristo, mira lo que está pasando. Los ojos, los ciegos ven, los cojos andan. Y cuando se van los seguidores, él dice: ustedes no se imaginan lo que es Juan. Ustedes no se imaginan lo que es Juan. Jesús muestra la escena completa, ellos se van. ¿Qué saliste a ver al desierto? Es la primera pregunta que les hace. Jesús les explicó que Juan era un gran hombre de Dios y uno que no vivía su propia comodidad o la aprobación de los demás. Juan fue un profeta elegido por Dios, no un hombre complaciente, alguien genuino, alguien que no traiciona sus convicciones. Eso es lo que les quiso decir. Ese hombre es un hombre de Dios. Ese tipo es un tipo genuino, real. Si tú quieres ver un hombre real, ve a Juan. Su realidad y su vida, sus convicciones lo llevaron a morir. Lo llevaron a la muerte. Murió por defender sus convicciones, lo que creía. Se encontraron con un hombre que no tiene que parecer nada. No se encontraron con un showman. Eso es lo que les quiso decir. ¿Qué se encontraron ustedes en el desierto? ¿Un tipo bien vestido? No. Se encontraron un tipo
que es real, un verdadero hombre de Dios, no un showman. Se encontraron con un verdadero y genuino hombre de Dios. Y saben una cosa, Juan no era el mejor predicador del mundo. Juan no, los teólogos y los dicen, esa predicación era dura, esa predicación no tenía nada de empatía, era durísimo. Y a él no le importaba realmente. Y yo me pongo a pensar muchas veces que mucha gente piensa que el evangelio tiene que ser algo atractivo. Y el evangelio no es nada atractivo. Realmente cuando uno viene aquí y se sienta, pues uno escucha cosas por las que quiere crecer, ¿no? Pero ahí no hay nada atractivo. No, ¿qué te van a decir? ¿Qué te gustaría que te dijera? Que te vas a parar de aquí y que cuando llegues al cajero te vas a encontrar una plata, que eso le gustaría a mucha gente escuchar. O que se va a solucionar el problema de tu familia, de pronto, ¿no? Pero a mí me encanta que Juan fue muy genuino. Para tener éxito no tuvo que cambiar su predicación. Queremos encontrar un evangelio atractivo, pero no podemos torcer las verdades del evangelio para complacer a las multitudes. Eso no fue Juan nunca. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo se pregunta, ¿y busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? A los Gálatas. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Se encontraron con un hombre que valoró más cumplir el propósito de Dios que agradarle a la gente. La clase política de la época lo silenció. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Hay gente que se levanta a decir verdades y mañana amanece muerto. Entonces eso le pasó a Juan. Un tipo genuino, real. Los políticos de la época lo silenciaron porque no decía lo que ellos querían oír. Él no se paró a decir, Herodes, estás bien, arrepiéntete. No, dijo, Herodes, estás mal, arrepiéntete, vas para el infierno, así le dijo. Eso no le gusta a nadie. El Herodes tenía miedo, dice la escritura, le tenía miedo a Juan. Herodes termina matando a Juan por la mujer, era mala. Pero miren lo que piensa Jesús de Juan. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay un mayor profeta que Juan. O sea, de todos los profetas del Antiguo Testamento, este es el más grande de todos. ¿Saben por qué era más grande? Porque los demás dijeron, va a venir un Mesías, va a venir un Mesías. Isaías, todos profetizaron 500, 400, 300 años antes. Pero este dijo, ya está aquí. Yo solamente soy el que le está preparando el camino, pero ya está aquí, ya yo lo vi. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, por eso con razón, Jesús dice, este es el más grande de todos los profetas que ustedes han visto. De todos los profetas del Antiguo Testamento, este es el más alto. Tuvo la posibilidad de decir, el Mesías ya está aquí. Ustedes verán a ver si lo escuchan. Y como todos los profetas del Antiguo Testamento, adivina qué terminó pasándole. Lo mataron. Por eso es que Jesús dice, a todos los profetas de Israel los matan. Eso es una realidad. Y hasta el último, que fue lo mataron. También dice, pero es el más pequeño en el reino de Dios. ¿Usted ha entendido alguna vez esa expresión? ¿Por qué le dice que es el más pequeño? ¿Saben por qué dice que es el más pequeño? Porque nosotros vimos el plan de salvación. Pero Juan no fue cristiano renacido del nuevo pacto. O sea, él murió antes de que Jesús muriera en la cruz. O sea que usted tuvo una ventaja grandísima. Me encanta que Jesús lo diga. Usted tuvo una ventaja grandísima porque usted tiene el plan de salvación allí. Dice, Jesús murió por mis pecados, pero Juan no tuvo esa posibilidad porque murió antes que Jesús. Entonces, vivió y murió antes que se completara la obra de Jesús en la cruz. Por tanto, no disfrutó de los beneficios que usted tiene del nuevo pacto, de la gracia de Dios. Él no disfrutó eso. Por eso dicen, ese es el más pequeño. El más pequeño de los hijos del reino de Dios es más grande que Juan. Porque imagínate, la vida de Juan está orientada a los propósitos de Dios. Este es un buen ejemplo. ¿Un buen ejemplo de qué? De una persona. Este es un buen ejemplo de una persona que una vez está caminando
encaminado a los propósitos de Dios, es una persona completamente genuina, no es nadie que está inventando que es cristiano, eso es lo que está diciendo la Biblia. Y es un buen ejemplo de una persona que no vive bajo los estándares del mundo, de éxito del mundo. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Uno mide hoy los milagros y el ministerio de alguien, ¿por qué lo mide? A ver, ya, ese ministerio es grande, porque imagínate, allá suceden milagros. Ni un solo milagrito. Era mal predicador. Bueno, era un predicador demasiado honesto. No era un predicador que tenía cierta labia, no, nada. No le interesaba tampoco. Ayer vi la rueda de prensa del director técnico de Uruguay. Y ese tipo se le zafó la cadena. El man parece loco, ¿verdad? Le dicen el loco, pero el man parece loco. Tiene una cara, no te mira nunca, siempre está mirando hacia abajo. Yo creo que tiene algún trastorno, los psicólogos seguramente lo analizarán y sabrán, por eso le dicen el loco. Y el tipo se le zafó la cadena, empezó a echarle contra la Conmebol, contra no sé quién. Y en una de esas, el tipo dice, porque un periodista también lo confronta, y dice, pero no me trates así. Y él dice, yo no te conozco a ti. Como diciendo, a mí no me importa quién eres tú. Y eso me pareció a mí arrogante, demasiado arrogante. Yo no conozco a nadie aquí, así dijo. Yo puedo decir lo que sea, pero yo no conozco a nadie. Ni, como diciendo, yo no tengo ninguna contemplación contigo, ni porque... Bueno, ese era Juan. A Juan no le importaba, él no conocía a nadie. Hay un pastor amigo que dice que cuando él se para en el púlpito no conoce a nadie. Hay que tenerle cuidado. Él te puede conocer y de mala, si te cae la prédica, te cayó. Al que le... Dice, cuando yo estoy parado en el púlpito no soy amigo de nadie. Es la palabra del Señor. Entonces es un tipo que no estaba buscando ese estándar de éxito del mundo. Si tú quieres cumplir los propósitos de Dios, tú tienes que tener en cuenta que no vas a cumplir. El que cumple los propósitos de Dios posiblemente para el mundo sea un fracaso. Tienes que estar preparado para eso. Porque posiblemente, si eres lo máximo en el reino de los cielos, para el mundo vas a ser un... Miren, cuando uno le dice a alguien, yo soy cristiano, la persona empieza como a mirarte despectivamente, como que, no, eres menos. Lo raro es que ellos se encuentran a veces con cristianos que son muy buenos en las áreas que trabajan. Y dicen, hírtale, usted no parece cristiano. Ellos esperarían como que ese cristiano fuera alguien mediocre. Y si les parece raro, eso es llamativo. Entonces a Juan, para el mundo Juan no era una persona de éxito. Y yo no sé si ustedes están dispuestos a cumplir el propósito de Dios pasando por encima de sacrificar su propio éxito profesional, laboral, no sé. ¿Qué nos toca hacer a veces para...? Yo no sé, yo les dejo esa inquietud ahí. Yo quiero pasar mire, ¿sabes qué? Yo les voy a confesar algo. Yo a veces he sentido que fracaso de alguna manera cuando yo veo, por ejemplo, jovencitos que se suicidan, se quitan la vida. A mí me parece, yo siento que, y la gente después me dice, no te sientas mal, tú le predicaste el evangelio y se fue con Dios, o tuvo un accidente y murió. Y a veces a mí me ha costado... Yo a veces he pensado, alguna vez pensé, qué bueno sería que todas esas personas a las que uno les habla del evangelio vinieran a la iglesia y se congregaran. Ese sería el estado ideal, pero a nosotros no nos pasa tanto. Uno que otro viene. Pero ¿saben qué sí pasa? Que yo los veo después en sus vidas cotidianas, cuando ya son egresados, y siempre hay un respeto por las cosas de Dios, y siempre hay ese deseo de yo quiero, y a algunos los he visto, profe, me estoy congregando, profe, estoy... Y a mí eso me pone a pensar sobre a veces el trabajo que uno hace. A veces es nada más predicar el evangelio, no importa si se congrega en tu iglesia o no. Ese es tu trabajo. Y a veces, aunque te parezca chiquito, esa es tu asignación y ese es tu propósito en la tierra. ¿Y por qué te quejas? ¿Por qué piensas que es poco? Es suficiente. Hay gente que pasa por el lado de uno y uno les marca, la vida de uno les marca tanto
que después terminan yendo a otra iglesia, eso no importa. Que vayan a otra parte, pero que conozcan a Cristo. Lo vieron reflejado en nuestra vida. Y eso es lo más importante, los marcó algo de nosotros. Porque vivimos una vida conforme a lo que Dios quiere. Dice, yo quiero ser como el profesor. Yo tengo varios estudiantes que cuando termino una clase yo estudié epidemiología, todo lo que tiene que ver con métodos estadísticos, métodos de investigación. Y manejo toda la parte estadística también, me gusta mucho. Y cuando yo termino de dar una clase, alguna cosa, yo veo a veces caras de muchachos que me dicen, profe, ¿dónde fue que usted estudió eso? ¿En qué parte? ¿Qué fue lo que usted estudió? Que yo quiero estudiar eso. Les impacta tanto y yo quisiera que de la misma forma la vida de uno le impactara tanto al otro que ese dijera, yo quiero vivir como tú. Hay parejas, yo recordé a alguien esta semana que venía con problemas de pareja. El pastor Carlos es muy intencional a veces y en una ocasión se trajo a alguien que estaba teniendo problemas con su pareja y lo puso a vivir con nosotros. Nosotros no le hablamos de cómo debe llevar una pareja, de cómo debe... Nunca en mi vida le hablé de que tu pareja tiene que ser nada, ni de una charla de pareja, ni le di un curso de pareja. ¿Saben qué pasó? Con ese muchacho, yo siento que la vida de nosotros, nada más viviendo con nosotros, lo impactó. ¿Y saben qué hizo después de que regresó? Volvió con su esposa, ahora vive con sus hijos. Yo lo veo y digo, oye, ese es el mismo, ese pelado loco, ¿te acuerdas? Pero no, yo no tuve que hablarle del curso de pareja ni nada de eso, nada. Él solamente te ve. Él solamente lo vio y seguramente en algún momento de su vida dijo, yo quisiera respetar a mi esposa así, yo quisiera hacer esto así, yo quisiera... Y no me lo dijo nunca, yo estoy seguro que esos años, fueron como 2 o 3 años, que vivió con la señora Lefi y con nosotros después. Eso lo marcó. Yo lo veo a él manejando su taxi allá en Cali, por allá, y lo veo y lo saludo a vez en cuando. Hermano, ¿cómo va? Un hermano. Pero si tú tuvieras la posibilidad de vivir con alguien que te inspira, seguramente esa persona te va a marcar. Yo estoy seguro que Juan era de esas personas genuinas. Esta mañana te digo, una vez que seas encaminado en esos propósitos de Dios, no se te ocurra pensar que vas a tener éxito porque el mundo te va a decir que eres un fracaso total y que hubieses llegado a tal parte si no te hubieras hecho cristiano. Eso te va a decir el mundo. Y el tercer consejo de esta mañana quiero darte está en Mateo capítulo 9, versículo 14. Tercer consejo, interésate por conocer profundamente a Jesús. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida, conoce profundamente a Jesús y ten cuidado con la religiosidad que está allí, a la vuelta de la esquina. A veces, miren lo que dice Mateo 9, 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, ambos se conservarán. Este pasaje también está en Lucas, está en otros evangelios, pero durante el ministerio público de Jesús existieron personas, sectores de la sociedad que no lograron conectar con Jesús. Parece mentira, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diera todo lo que pudiera dar para vivir en el tiempo de Jesús. Yo, si me diera ¿en qué tiempo quiere vivir? Yo quisiera haberlo escuchado alguna vez. Bueno, la palabra de Cristo está ahí, pero yo quisiera verlo físicamente y haberlo escuchado físicamente. Eso hubiese sido un sueño, ese es un sueño, mejor dicho. Lo voy a ver algún día cuando esté en los cielos con Él. Me sentaré ahí a escuchar. Pero saben, existe una cantidad de gente, los que más reconocemos nosotros son los fariseos y los saduceos. Esos son un grupo, pero lo que dice la Biblia aquí y lo que se puede encontrar en otros textos históricos
es que los escribas, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos y los discípulos de Juan el Bautista no conectaron con Jesús. Parece mentira, parece raro. Lo más fácil que le hubiese pasado a un discípulo de Juan es poder llegar a Jesús. Pero la prédica de Jesús no les llenó, no caló, no les impresionó. Ellos se sentían más otro grupo. Y eso me pareció raro. Por eso cuando llegan aquí dice que ellos se acercan eran como más espirituales, ¿no? Eso es lo que yo noto cuando llegan a Jesús le preguntan, oye, pero estos discípulos son raros. Estos discípulos no ayunan. Nosotros los discípulos de Juan el Bautista sí ayunamos. Es más, los fariseos también ayunan, pero ustedes no ayunan. Eso es raro. Ustedes no son espirituales. Y la respuesta de Jesús me revela una cosa interesante. Yo creo que en la respuesta de Jesús que le da a los discípulos de Juan podemos encontrar la razón por la que yo creo que esta gente nunca conectó con Cristo. Jesús se presenta como el esposo que está de bodas con su esposa. Dice, yo vengo del cielo y vengo como el esposo, la iglesia es mi esposa, y mientras yo esté con ellos aquí, pues, ¿cómo va a estar uno en un matrimonio de ayuno? ¿Qué es lo que...? ¿Usted ha habido un matrimonio aquí te dan una comidita siempre buena, ¿no es cierto? Hasta postre. Entonces imagínate tú y un matrimonio y estás ayunando. Entonces lo que le quiere decir, yo soy ese que... Porque es que la figura no la entiende mucha gente. La figura es Jehová, Yahvé, es el esposo de Israel. Y yo soy el esposo de la iglesia. Entonces, eso le genera, ellos lo entendieron el mensaje cuando Jesús se los dijo. Nosotros no lo entendemos a veces. Pero ellos entendieron y dijeron, no, este tipo ahora se cree Dios. Entonces, cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué dice Juan el Bautista? ¿Qué es lo que dice? ¿Tú eres el Mesías o no? Dice, no, yo soy el amigo del esposo. ¿Te acuerdas? Yo soy el amigo del esposo no soy yo, el esposo es Cristo. Yo vengo para allanarle el camino, pero yo no soy. Entonces Israel históricamente esperó la aparición del novio. Nosotros estamos esperando la aparición del novio para la boda final, ¿cierto? Estamos esperando una boda. Ese matrimonio usted no se lo puede perder. Decir que es el esposo o el novio era una ofensa para ellos, porque quienes estaban ahí eran los fariseos, los doctores de la ley, los que leían la Torá, y Jesús les está diciendo abiertamente, yo soy el que espera a Israel, y estamos de fiesta, y mientras estemos de fiesta no hay razón para ayunar. Cuando yo me vaya, entonces ustedes van a ayunar. Tranquilo, no pasa nada. Uno de los elementos que uno puede llevar a desconectarlo de Jesús es el hecho de no entender quién es Jesús realmente. Y en eso hay que preguntarse muy claramente quién es Jesús. Yo veo a Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y después le hacen otra pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y es que hay dos formas. ¿Qué es lo que dice la gente? Existen dos maneras de concebir a Jesús. En primer lugar, los comentarios de los demás, lo que dice la gente. Y esos comentarios pueden distar de la realidad de Jesús, de qué es lo que es, de quién es. La misma tradición religiosa de la iglesia puede mostrarnos a un Jesús que no es. Yo estuve en una iglesia, por ejemplo, el mensaje de Jesús es completamente incluyente. Yo estuve en una iglesia donde decían, los que están en comunión perfecta con el Señor, vengan y participen de la cena del Señor. A mí eso no me parece incluyente, a mí eso me parece totalmente excluyente. Porque entonces, si tú te quedas sentado ahí en la banca, a mí me pasó una vez, me pasó que me quedé sentado en la banca, pero no sé por qué no me paré, y creo que fue porque, entonces la gente que está allá te mire, el hermano como que está en pecado. Porque no se paró a comer la cena. ¿Eso qué algo hizo? Y Estefan le puede preguntar, ¿por qué no te paraste? No sé. No me quise parar. No me estaba pasando nada malo. No estaba en pecado. Pero no me quise parar, no sé qué me pasó. Al final, mira, todavía es la hora y no entiendo por qué no me paré. Pero no era nada malo. Entonces, a mí me parece que el mensaje de Cristo es completamente incluyente. Por ejemplo,
¿Qué haríamos nosotros con la mujer sorprendida en adulterio en la iglesia de hoy? Vete y no peques más. ¿Qué? ¿Saben qué hacían en las iglesias antes? Se paraba la hermana pecador, el hermano pecador, lo paraban enfrente y decían, el hermano pecó en tal cosa, para avergonzar el pecado. Y estaban avergonzándole a la persona, no al pecado. Gracias a Dios esa práctica ya la veo menos en las iglesias. Y ya el pecado lo confronta el pastor con su grupo, ¿no? Personalmente. Pero eso pasaba antes. Y usted está llegando a un tiempo maravilloso. Pero en el tiempo de antes esos hermanos tenían que aguantarse eso, esa exposición que no era buena, no es sana. Entonces nosotros tenemos unas ideas y esas son cosas que se inventa la gente, cosas que se inventan, que nos inventamos realmente, pero no es lo que Cristo haría en este tiempo. Son ideas. Por eso es que es necesario, la pregunta de Jesús es tan importante. Ves y conóceme tú personalmente. Ves a la Escritura y revisa quién es Jesús realmente. Porque si estás enmarcado en una tradición religiosa, no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene. Estás limitado por la religión, por la religiosidad. Y la religiosidad no nos permite ver a Jesús. La próxima vez que usted vaya a la Biblia, vaya a conocer a Cristo de la Biblia. Yo me acuerdo una vez que alguien me contó que lo iban a bautizar. Mira lo que pasó, la iban a bautizar a la persona, pero no llevó un suéter de color blanco, algo así, era una cosa tonta. Y cuando, no, usted no se puede bautizar porque usted no trajo el suéter blanco. Yo no me recuerdo si fue el suéter blanco. Entonces es que yo me puse a pensar y dije, Dios mío, o sea, ¿qué tiene que ver el suéter blanco con el deseo de la persona de buscar a Dios? Son cosas que nosotros nos inventamos. No, que tiene que hacer un curso prebautismal en la iglesia y a veces son cosas buenas, pero tampoco limites a una persona que quiere acercarse a Dios. Yo me acuerdo la primera vez que la mamá de la señora Nelfi fue a la iglesia, estábamos en el centro de convenciones y repartieron la Santa Cena a todos. Aquí no tenemos exclusión de la Santa Cena, para nadie. Y esa señora que quizás nunca había ido a una iglesia, no sé, cuando comió la Santa Cena, yo nada más le miraba la cara con esa devoción como diciendo, gracias. O sea, me hicieron partícipe. Y yo entiendo que en ese momento tuvo un acercamiento con Cristo. Entonces, ¿qué tanto nosotros modelamos a ese Cristo y lo distorsionamos y la gente entiende otra cosa? Entonces, yo por eso mi consejo es, vaya usted mismo y conozca a Cristo que está en la Biblia. No se deje seguir por nada. Y para terminar, después de decirles eso, que yo soy el esposo, él muestra, porque esa es una analogía de lo que es Dios con la iglesia. Después de la analogía utiliza dos parábolas. Y en esas dos parábolas Jesús nos recuerda que lo viejo y lo estancado a menudo no se puede renovar y reformar. Jesús no vino a reformar a los fariseos ni a los discípulos de Juan. No vino a hacer una reforma de ellos. A mí no me importa, por eso les dice, nadie puede echar vino nuevo en odre viejo. Nadie puede coger un pantalón partido y ponerle un parche. No, yo no vine a reformarlos a ustedes, yo vine a enseñar una cosa completamente nueva. Y si ustedes no están listos para eso, entonces quédense en su cuestión. Yo no vine a hacer la reforma del judaísmo. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a traer un nuevo mensaje. Y ese nuevo mensaje es para que nosotros podamos cumplir su propósito y más nada. Yo veo tanta gente tan bonita en la Biblia. Ayer estaba leyendo a Bernabé y yo le decía a Stephanie, ese personaje me encanta, o sea, es un personaje, yo lo había leído solamente creyendo que Bernabé había llevado a Pablo a los discípulos, ¿no? Bernabé es el puente para llevar a Pablo, porque Pablo le tenía miedo. Entonces Bernabé es la persona que suaviza. Mira, por Bernabé nosotros tenemos las cartas de Pablo, ya, nada más te digo la importancia de ese personaje. Y saben que ese personaje a mí me demuestra tanto, porque cuando él no podía dar tanto, yo siento que Bernabé lo que hizo fue, dio su casa, el lote. ¿Saben lo que hizo? Y yo no soy un líder todavía, pero bueno, si les sirve de algo, mi casa ahí está, y la plata que cojan, désela a los pobres.
y lo ves tú creciendo, cuando tú lees la Biblia lo ves tú creciendo, después lo ves como líder de la iglesia de Antioquía, después lo ves, o sea, un tipo completamente conciliador, una persona, se formó una pelea entre Pablo y Marcos, y él está en la mitad, tratando de mediar para el propósito del evangelio, o sea, no está, qué personaje tan bonito. Entonces yo me encontré en la Biblia esos personajes, y esos personajes no son rutilantes, ni son el apóstol Pablo, no son grandes, pero son de las personas que construyen, que hacen cosas importantes y que no se ven en la Biblia así, nadie predica de ellos, pero sí son interesantes. Entonces el punto es claro, no puedes contener la vida nueva en viejas formas, y eso explica por qué Jesús no comenzó un movimiento de reforma dentro del judaísmo, trabajando en escuelas rabínicas ni nada de eso. Jesús dice, no he venido a arreglar sus viejas prácticas, vengo con un conjunto completamente nuevo de ropa. Conclusión, si quieres cumplir el propósito de Dios, decide hoy volver a caminar por la senda correcta. Si te has salido de ese camino porque te han ilusionado, solo que decidas hacerlo, porque de pronto antes estuviste en la senda correcta, de pronto tú te acuerdas de tiempos anteriores donde estuviste caminando derechito y tú dices, si solamente yo volviera a ser la mitad de lo que yo era, tuviera la mitad de la pasión que yo tenía, yo pudiera otra vez encaminarme. ¿Sabes qué? Tengo una buena noticia, sí puedes encaminarte, solamente que tú lo decidas. Vuelve otra vez al camino que tienes que encaminarte. Solo que este mundo te ofreció una mejor forma de vivir, pero no te va a hacer feliz. Al final eso no te va a hacer feliz. Segundo, una vez te encuentres en la senda correcta, ya tienes el 50% ganado. Te falta el otro 50%. Una vez te encuentres en la senda correcta, ten en cuenta, como pasó con el Bautista, ser un cristiano completamente genuino, que no se mide con estándares de este mundo. Lo que Jesús dice o piensa de ti es lo que realmente importa, que fue lo que hizo con Juan. Yo pienso de Juan que es esto y esto. Entonces, que la gente hable, que la gente diga, no importa. Lo que Jesús dice es lo más importante. Tercero, añádele a ese vivir verdadero y genuino conocimiento sin filtros de Jesús, más allá de la tradición religiosa, una experiencia personal no adulterada por la religiosidad. Recuerda que eres una obra nueva, creada en la cruz del Calvario. Yo les invito con esos 3 consejos a orar esta mañana y a darle gracias a Dios. Ojalá pudiéramos encaminarnos otra vez en esos propósitos de Dios. Pero recuerda, es muy importante, solamente si tú lo decides, solamente si tú quieres que los años de tu vida que vienen